Así que hoy voy a hablar un tema que creo que todos lo han escuchado. Yo últimamente lo vengo escuchando más y más y más. Cuando alguien te dice, sentí a Dios y siento a Dios y hay tal lugar, muchos nos dicen acá, vinimos acá, nos sentimos a Dios. Entonces el mensaje mío hoy es: Dios no es para sentir, sino para vivir. Y ya pongo un desafío, ¿no? Siempre los desafíos que los hago acá del púlpito. Ya pongo un desafío que alguien en toda la Biblia me muestra a dónde Dios está para sentir. Tengan toda la semana. Así que tengan lunes, martes, hoy, lunes, martes y el miércoles en la reunión de estudio, tráigame y dice, mira hermano, acá está que Dios es para ser sentido. ¿No? En todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es para ser vivido. No estoy diciendo que Dios no se siente. Estoy diciendo que Dios no es para ser sentido. Es decir, el cristiano no vive movido por el sentir de Dios, sino por el vivir con Dios. Así que les invito a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, a partir del versículo 21. Son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús, 14, 21. Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él morada. Haremos en él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Jesús termina diciendo: la paz os dejo, mi paz os la doy. Presta atención al énfasis. No como la doy, yo os la doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones. Jesús nos da su paz, pero nos dice: mi paz no es como la paz que el mundo les da. No se turbe vuestros corazones. Así que, amados hermanos, vivimos en una era de cristianismo sensacionalista. Si nosotros miramos, por eso el cristiano, una de las realidades que todo cristiano que quiere crecer y madurar, es necesario conocer la historia de la iglesia. Si miramos la historia de Jesús, Jesús en ningún momento vino a sentir más que compasión por la gente, misericordia por la gente, adoración por Dios y la entrega de hacer la voluntad de Dios y entregar su propia vida. Si miramos a sus discípulos, vamos a ver sus discípulos movidos por la obediencia de cumplir el mandato de Cristo en sus vidas. Y si miramos los padres de la iglesia, inclusive los reformadores, Martín Lutero, John Hus, Whitefield, si miramos sus vidas, hermano, todos fueron movidos ¿por qué? Por la convicción de la verdad de Dios, y en obediencia y en deseo de honrar a Dios, forjaron caminos. En el deseo de decirle a Dios: acá estoy, quiero honrarte más de honrar a cualquier cosa en mi vida.
Dios usó sus vidas para que la palabra de Dios, por ejemplo, Martín Lutero no se levantó para que sea conocido Martín Lutero. Martín Lutero, Dios le levantó para que haga conocer que esa palabra está por encima de todos. Y ese es el camino más seguro y más veraz. Que de la misma forma que Pedro dijo en su segunda carta, capítulo 1, tenemos la palabra profética más segura, que alumbra en lugar oscuro y que guía y nos muestra el camino que debemos seguir. En una era de sensacionalismo, muchos hermanos, y lo digo muchos cristianos evangélicos, están en esta pandemia de sensacionalismo y les ha engañado, son víctimas que van heredando enseñanzas erróneas de otros, donde los llevan a manipular sus emociones, les toca sus partes sensoriales, que son nuestras hormonas, y por supuesto como seres humanos naturales que tenemos emociones, y nuestras emociones es dada por Dios, solo que está muy manipulada por el pecado. Entonces lo que escuchamos, lo que vemos, por supuesto, altera plenamente nuestro estado emocional, y a eso los llaman que esto es Dios. Dios, hermano, no es alguien dependiente de nuestras emociones. Absolutamente. Sentir es humano, obedecer es divino. La emoción cambia, pero la fe, por medio de la palabra, la que hace permanecer para siempre. Así que la Biblia, hermano, jamás nos dice, sientes a Dios. Pero sí dice, Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Y la fe es la certeza y la convicción. No es una mera emoción. Y Habacuc en su libro dice, el justo vivirá por la fe. Y la fe no es esta parte emocional, sino la seguridad de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hecho en mí. Esa es la certeza que nosotros tenemos. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla del culto a Dios, del culto verdadero, del culto de la adoración de los hijos de Dios, miren, inspirado por el Espíritu Santo, lo que nos dice Romanos 12:1. Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradables a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir? Que decir, Dios quiere un culto vivo, santo y agradable, racional. Que decir, si yo canto, sé lo que estoy cantando. Si yo levanto mis manos, sé lo que estoy haciendo. Un culto racional, un culto que yo puedo venir y entender que el Dios que me dio la vida, yo no puedo engañarlo. Conoce cada partícula de mi vida. Quiere decir racional, quiere decir yo no me importa lo que el hermano Horacio dice de mí, ni la que hermana, ni lo que el hermano, me importa lo que Cristo dice de mí. Porque yo vengo acá por causa de Cristo, no vengo por causa de ti o de ti o de ti, y viceversa. Y como entendamos quién es Dios y que Él formó el cuerpo, nos gozamos en venir como cuerpo a disfrutar la comunión que la cabeza ha hecho en nuestras vidas. Eso es un culto racional. Entiendo lo que estoy haciendo, pues todo lo sensorial que me lleva. ¿Usted sabe de dónde surgen? ¿Cuáles son las religiones sensoriales y emocionales? Las hindú, las chintoístas, la brujería y todo lo que a donde el diablo está. Allí está gente que te dice bajó el espíritu y me tomó y no sé lo que hice. Miramos el Antiguo Testamento, vemos a cada profeta que Dios usó, estaba sabiendo a quién estaba hablando, qué es lo que estaba hablando, y estaba consciente, presente, dando su propia vida, la mayoría de ellos, por causa de Dios. Así que Dios
en Cristo Jesús llama el hombre de la locura a la cordura, de la inconsciencia a una conciencia plena, viva, eficaz de saber quién es mi Dios. Así que no es un culto emocional, sino un culto racional. Y esa palabra quiere decir lógica, consciente, razonada. Es una entrega deliberada, no impulsiva, con un sentimiento. Imagínate, tú aceptas que tu esposo, tu esposa te dice que te ama y te hace una poesía borracha, embriagada. ¿No? ¿Qué es lo que te vale para ti como esposo, como esposa o como hijo? ¿Qué es lo que te vale para ti? Lo que te dicen y cómo viven contigo estando conscientes. Porque borrachos se puede hacer. ¿Por qué no vale cuando alguien está ebrio? Porque está fuera de sí. Y porque la ebriedad tiene un espacio corto. Mediodía, un día, ponerle 2 días. Y después vuelve todo a la realidad. Así que imagínate si tu esposo o tu esposa te golpea, ebria, te dice: mi amor, sos el love de mi vida. ¿Qué pensás? Que no pase esa borrachera, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando pasa, la cosa totalmente va a cambiar, ¿no? Así que, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? Gente cuerda, gente consciente. La normalidad de nuestra vida, eso es lo que Dios busca. Normalidad de nuestra vida. Solo que esa normalidad transformada por Dios es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Así que, primero, Dios no se siente, se conoce. Dios no se siente, se conoce. Ay, hermano, pero yo siento a Dios. Gloria a Dios, siente a Dios, sí siéntalo. No estoy diciendo que no se sienta. Somos seres emocionales. Somos seres emocionales. No estoy diciendo que no somos seres emocionales. Solo que mi vida está guiada no por lo que siento, sino por lo que tengo y por lo que vivo. Primera de Juan 2:3 nos dice así: y en esto sabemos. Primera de Juan nos dice: en esto sabemos, certeza, ¿no? Certeza. Si guardamos sus mandamientos, que lo conocemos, que le conocemos, sí, sentimos. Si siento así un burbujar dentro de mí, es porque conozco a Dios. ¿Esto? Si danzamos acá y hacemos un rebolizo y caímos y levantamos y hacemos un show, eso muestra que conocemos a Dios. Y en esto sabemos que le conocemos. ¿Sí? A ver. Ay, guardamos su palabra, mira. Y esto lo dice el Espíritu Santo, no el hermano Fares. Es el Espíritu Santo. Así que conocer no es lo mismo que sentir. Y lo que vale, es maravilloso sentir, pero escuche, lo que vale es conocer. ¿Por qué? Porque el sentimiento es instantáneo, volátil, pero el conocimiento es veraz. Sentir a Dios es circunstancial. Por supuesto, yo puedo cantar una canción acá y siento un gozo profundo, pero no atribuimos que el gozo profundo es Dios. No. Dios está independiente si sentís gozo o no. ¿Está o no? Así que, y hermano, eso lo digo para que crezcamos. Que sea maravilloso que tú puedes sentir gozo, alegría, quebranto. Maravilloso. La iglesia es tal lugar ideal para que tú realmente... Pero imagínate si ponemos como una clave: para sentir a Dios tiene que estar con gozo, ¿no? Como ahora todo el mundo dice: si yo levanto la mano y cierro mis ojos así, estoy seguro que en muchas cabezas va a decir: mira, el hermano está sintiendo algo. No estoy sintiendo nada, estoy con retorcijón en la panza. Sí, lo hago así para entrar en juicio, entender que Dios nos llama a ser equilibrados. Dios nos llama a ser equilibrados y a huir del viento religioso distante de las Escrituras.
Ay, hermano, ¿puedo sentir a Dios llorar? Por supuesto, yo 1000 veces siento a Dios y lloro. Por supuesto. Pero ¿sabe qué? De la misma forma que yo vengo acá sintiendo a Dios llorando, muchas veces vengo arrastrando mi alma junto atrás de mí. Y Dios sigue el mismo. Dios en mí no cambió. Dios no nos ama por lo que sentimos. Nos amó cuando éramos pecadores, distantes a Él. Él nos amó y vino a nosotros, murió en la cruz y extendió su mano. Venga a mí, yo vengo a salvarte, no vengo a hacerte sentir. Y lo que más sentimos cuando reconocemos a Dios fue nuestro pecado, nuestra miseria y nuestra pobreza espiritual. Así que sentir, amados hermanos, es algo pasajero. Jesús no vino a producir emociones en nosotros, sino a revelar al Padre a nuestros corazones. Y hacernos entender que tú puedes, de una criatura pecaminosa, ser hijo de Dios en Cristo Jesús. Y esto es una realidad, no es una emoción, eso es una realidad. A todos los que lo recibieron a Cristo Jesús, y Él les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Es una realidad, no es una emoción. Y la realidad no cambia. Ay, hermano, estoy débil, sigue siendo hijo de Dios. Y Dios va a ir en pos de ti para levantarte, para que tú vuelvas a buscar a tu Padre. Así que el Espíritu Santo, hermanos, no vino a provocar sensaciones, sino transformaciones en la vida de los hombres pecadores. Vino a convencer al hombre, como la palabra dice, de pecado, de juicio y de justicia. Y Juan 16:13 dice, y os guiará a toda la verdad. La verdad es algo objetivo. La verdad que nosotros tenemos es algo objetivo. Yo te muestro por la palabra, la verdad es que yo vivo. No vengo a mostrarte lo que siento. El Espíritu no busca, hermano, entretenernos con emociones, sino transformarnos con entendimiento. Por eso dice, transformaos por la renovación de vuestra mente, para descubrir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No está diciendo para ti, por tus emociones tú vas a entender. No, por tus emociones seguramente te vas a ir lo más lejos de la voluntad de Dios. Pensemos en los discípulos. En los discípulos, ahí en Hechos 2, Jesús los despide y le dice, quédense en Jerusalén hasta que de lo alto sean revestidos, porque de lo alto va a venir el Espíritu y comenzar el nuevo pacto del Nuevo Testamento, que ya no es más por sacrificio, ni por el templo, ni por los sacerdotes, sino por mi Espíritu dentro de ustedes. Nosotros vemos en Hechos capítulo 2, el día que descendió el Espíritu Santo para comenzar la iglesia. Y perdónenme, ustedes saben que cuando subo acá, cuando descendió el Espíritu para la iglesia, dice así, fueron todos, 2:4-11, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y daban testimonios de las maravillas de Dios. Y ahí muchos creen ahí que los discípulos estaban en trance, fuera de sí, totalmente ajenos a la normalidad humana. Y la Biblia no lo dice esto. La Biblia no dice esto. Absolutamente. La Biblia dice claramente que estaban en oración, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, en lenguas humanas. ¿Por qué? El mismo pasaje dice, había 15 nacionalidades en Jerusalén. 15 nacionalidades. Y esos judíos, casi iletrados, ahora comenzando el nuevo pacto de Dios por medio de Cristo Jesús, comenzaron a hablar. Y cada uno, la Biblia dice, cada uno entendía en su propia idioma que las maravillas de Dios. No era locura. No era balbuceo. No era eso. Cada uno entendía las maravillas de Dios en su propio idioma.
Este fue el primer día que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia para que la iglesia comenzara el nuevo pacto de Dios entre los hombres. Ya no solo a los judíos, sino a todo pueblo, lengua, tribus y naciones. Y lo más lindo que podamos ver en la vida de esa gente, que el resultado de esto, ¿sabe lo que la Biblia menciona? Fue vida, comunión, oración, servicio, testimonio a todos los que los rodean. En ningún lado vemos manifestaciones de emociones. Por eso lleva a serio el desafío esa semana a venir a mostrarme dónde Dios nos impulsa a estar totalmente fuera de órbita. Esto es lo que empezó. Y esto, hermanos, por eso la fe en Dios, la vida en Dios, es una seguridad profunda, inconmovible. Y esto tenemos a Job. Creo que todos conocemos a Job. No sentía a Dios cuando perdió sus 10 hijos. ¿Sabe lo que es perder sus 10 hijos? Del hombre más rico en un solo día perder todos tus bienes. Y no solo esto, sino perdiste tu propia salud, que la Biblia dice que agarraba un pedazo de teja para raspar sus lepras. En un solo día pasó eso con Job. ¿Qué sentirías tú? Ni voy a decirte con un caso de esto. ¿Qué sientes tú cuando la fiebre no te va en 2 días? Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿No? ¿No? Perdiste tu trabajo, el mundo se terminó. Y es maravilloso el trabajo. ¿No? Te complicó 2 cositas, fuiste, no, las cosas no se complicaron y pronto, está. Niñez en la fe, eso se llama niñez en la fe. ¿Qué hizo Job? He aquí, aunque él me matare, en él esperaría. A su esposa le dijo: mujer, recibimos el bien de Dios, no recibimos el mal. Y dice la Biblia que Job no pecó en ninguna palabra contra Dios. Esto, hermanos, es la fe, el resultado de Dios dentro de nosotros. Segundo, Dios no se siente, se obedece. Dios no se siente, se obedece. Juan 14, 21, como leímos, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Imagínate que Jesús dijo, ¿no? ¿Cuánto me sentís? Ay, hermano, siento amor de ti hasta el cielo. Ay, qué lindo. ¿Y esto? ¿Así? ¿Qué está diciendo Jesús? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¡Wow! ¿A dónde fue el amor de John Lennon? Desapareció. El amor love desapareció. Por eso hoy en esta mañana tenemos que hacer una pregunta. ¿Amos realmente a Cristo? Silencio. ¿Amo realmente a Cristo? ¿Cuánto ama tu palabra? No, para poco. No está hablando de ese libro, de llevarlo contigo para toda parte y traerlo contigo a toda parte. No, ese libro cerrado es un libro. Abierto y leído y entendido y practicado es la palabra de Dios. Así que Jesús estaba diciendo, el que me ama, mi palabra guarda. Abierta, ¿no? No así. Porque así está lleno de evangélicos que la llevan por toda parte y hay otros que la levantan todavía así. No hace nada, eso no vale nada, eso no tiene ni sentido. La palabra de Dios tiene sentido si entra en tu vida, si la conoces, si te rindes delante de ella, si la te transforma, si tú comienzas a vivirla. Esto sí manifiesta el amor de Dios por ti, por Cristo. Esto sí. La fe bíblica, hermano, no mide emoción, mide decisión. Jesús nunca dijo siéntanme, sino síganme. Llegó a Mateo el publicano ganando plata con la plata ajena, digo, sígame. Y ahí la Biblia dice, Mateo respiró hondo y dijo, ay, tengo una gran emoción de perder todo y seguir a Cristo. ¿Fue esto? ¿Qué dice la Biblia? Mateo dejó todo y lo siguió. Decisión. Entrega sin reserva.
obedecer e entregarse sin reserva es más que sacrificio y lágrimas delante de Dios. Pregúntale a Abraham, el padre de la fe. Tenemos a Abraham, el padre de los creyentes. Cuando Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Señor, no siento. Abraham agarró sus cosas y salió. Y escuche, salió sin saber para dónde ir. Compárate a él. Compárate con toda tu comodidad. Si el Señor te dice, mira, agarra tus cosas, salga a tierra. Yo voy a te mostrar el camino. Ni siquiera nos movemos. Abraham salió. Esto es la fe verdadera. Eso es la certeza de quién es el que me llama. Esa es la convicción de Hebreos 12:1. Imagínense, después de 25 años de caminar con Dios, sin tener hijos, estando Isaac en la edad de 12 años y Abraham casi de 100 años, Dios llega y le dice a Abraham, vaya al monte Moriah y ofrecerme ahora tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Imagínate el sentimiento de Abraham. Los que son padres acá, solo el hecho de pensar, ¿no? Imagínate el corazón de Abraham estaba deshecho. Estaba deshecho. La noche fue la peor noche de su vida. Pero ¿qué hizo Abraham? Se levantó, se movió al monte Moriah para sacrificar ¿a qué? Su propio hijo. Ese es el amor verdadero a Dios. Nada ocupa tu lugar primario. Nada ocupa tu lugar primario. Por eso lo que hacemos revela si amamos a Dios o no. Hoy domingo, día del Señor. ¿Cuál es otra cosa más que la enfermedad que puede impedirte de venir a adorar a Dios en su cuerpo? Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. El verdadero amor espiritual no se derrite, se disciplina. Se disciplina. Y como Pablo dijo, golpeo mi cuerpo, lo llevo a servidumbre. ¿Qué es lo que Pablo? Por supuesto, Pablo no golpea su cuerpo físicamente. Pablo estaba diciendo para ti, hoy domingo no tengo ganas de ir a la iglesia. Bueno, corpito, levántate y vaya sin ganas. No pasa nada. No tengo ganas de orar. Levántate y ora sin gana. Porque a tu trabajo te vas sin gana. A la luz la pagas sin gana. ¿No? Y un montón de cosas te haces sin gana. Y son cosas pasajeras, temporal. Y puede vencerla o no. Pero a Dios lo tenés solamente la oportunidad de día por día. Porque mañana no sabes si tendremos otro día. Cuando no sientas fuerza, obedece igual, como Abraham. Cuando te sentís golpeado, lastimado, hundido, deprimido, levántate y busque a Dios igual. Busque a Dios igual. Y ahí donde tenemos que buscar más a Dios. Ahí. Es increíble. Que generalmente la gente cuando quiere adorar a Dios, cuando estoy maravillosamente burbujando. Sí, maravillosamente burbuje y adore a Dios. Pero cuando no tienes ganas, cuando te sentís caído, cuando te sentís deprimido, cuando te sentís frustrado, ahí que tienes más que buscar a Dios. Porque tu carne aprovecha ese tiempo y el enemigo de tu alma aprovecha ese tiempo para hundirte más. Y Dios te dijo, venga a mí. Venga a mí, nosotros que somos padres, nuestros hijos vienen siempre en la bonanza, ¿no? Generalmente solo y lamentablemente muchos hijos de Dios solo vienen a Dios en los problemas. Perdió el trabajo y ya no falta. Y uno que es pastor sabe. Y siempre miro y digo, Señor, ten misericordia. A mí me da ganas de decir, ten misericordia, desgraciado. Y cuando le va bien, se va. Y cuando pierde su trabajo, viene. Cuando bien de salud, desaparece. Cuando está enfermo, aparece. Y uno solo puede respirar hondo, dice, Señor es grande y misericordioso. Tercero, Dios no se siente y se vive. Dios no se siente y se vive. Ya no vivo yo, Pablo dijo, pero Cristo vive en mí. Y la vida
que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Pablo está hablando de ¿qué? Una realidad firme, una conciencia plena. Vivir a Dios es permitir que su vida se amalga a nuestra propia vida. A nuestra propia vida. Cristo no vino para que lo sintamos los domingos, sino para que lo vivamos de lunes a domingo. En la buena, en la mala. Esa es la desgracia que está haciendo de la iglesia evangélica afuera. El domingo, Levítico pasaba el domingo a la reunión y vio caído el hombre. Dijo, no puedo agacharme porque estoy yendo a la reunión. Y así tenemos lleno de personas así. Lleno de personas así. Juan 6:54, el que come, escuche lo que dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el día postrero. Porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. ¿De qué está hablando Jesús? Comunión íntima. Comunión íntima. ¿Qué pasa contigo cuando tú comes un pan? Se torna parte tuya. El pan que comimos y el vino que tomamos, ¿a dónde está? Ahí está en mí. Así que Cristo, Jesús lo que está diciendo, el que no come mi carne y que no bebe mi sangre, no tiene vida en mí. Lo que Jesús está diciendo, si yo estoy en ti, que yo puedo ser manifiesto en todo el tiempo. Por eso dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque me tienen a mí. Y si me tienen a mí, de lunes a domingo, de lunes a lunes, yo debo estar y debo reflejar en tu propia vida. ¿No? No es solo 2 horas el domingo y el miércoles. Es todos los días. Tenemos que honrar a Cristo, principalmente en nuestra lengua, de no estar murmurando y hablando mal de los otros. Porque eso refleja que Cristo no está creciendo en nuestra vida. Hechos 2, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, vemos exactamente lo que la Biblia describe la iglesia en Hechos 2. Mire solo lo que dice en 2:42, creo, 41. Perseveraban en la enseñanza de la iglesia, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y vivían en generosidad, dando testimonio de Dios afuera. Este fue el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2. No dice que la iglesia salió haciendo malabarismo afuera. No. Su vida manifestaba la gloria de Dios en acciones, tanto internamente unos con otros como hacia el de afuera. Y eso es maravilloso. Y eso fue y es la señal de la iglesia siempre. El Espíritu Santo, hermano, no vino a hacernos sentir bien, sino a vivir bien y glorificar a Dios en nuestra vida. Y el resultado del Espíritu no son emociones exaltadas, son vidas transformadas. Esto es lo que más falta hoy, amados hermanos, en medio de ese gran pueblo que se dice la iglesia de Cristo. Lo que más falta, vidas transformadas que glorifican a Cristo. Solo tenemos multitudes que atrás del dinero, atrás de la plata, atrás de la fama, atrás de los shows, que no convence al hombre, que no transforma al hombre, que lo hace caer el domingo, pero el lunes es un desgraciado afuera, que lo hace burbujar acá y llorar y llega a la casa y es un demonio en medio de su familia, de sus hijos. Así que cuando no sientas nada, hermano, vive igual. Dios se ve más en tu carácter que en tus escalofríos. ¿Sabe? Ay, hermano, siento, mira. Y bueno, yo a veces paso y qué sé yo, veo cosas y me queda también. Escalofrío es parte de nuestra humanidad. Cuarto, Dios no se adora con la mente. Dios no se adora con la mente
Perdón, Dios se adora con la mente renovada. Dios se adora. ¿Por qué? Porque se adora con la mente renovada. Porque yo sé ahora quién es Dios. Yo sé quién es Dios. Yo les dije hace poco, hicieron una encuesta de más de 1,000 jóvenes en iglesias pentecostales. Le hicieron preguntas preliminares. ¿Qué decir? Es como, ¿quién fue la mamá de Jesús? No sabían. Preguntas preliminares. No sabían. Es locura. Pero para saltar y danzar y luces, cámara, acciones, humo, para eso se llenan las iglesias. ¿Tú crees que Cristo vino para eso? Cristo vino para que yo lo conozca y sé lo que hizo por mí y quién es y quién soy y puedo adorarlo consciente de esta realidad. Y esa es la verdadera adoración. Esa es la verdadera adoración. Imagínate que alguien llegaba a Mauro. ¿A dónde está Mauro? Ahora se fue. Imagínate que alguien llegaba a Mauro y dice felicitación. ¿Por qué? No sé. Vi que otros te decían felicitación y yo te digo felicitación. Piénselo. Humanamente pasa, no pasa nada. Pero piénselo. El loro repitiendo lo que no sabe. Ahora, qué maravilla nosotros la familia, que ese día que se casó pudimos decirle felicitación, hermano. Y le dé un abrazo sabiendo por qué estamos dándole abrazo. Gozando con él momentos de su mayor alegría. Adorar a Dios, hermano, es esto. Por eso Romanos 12:1 dice, presentad. Tú y yo tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vivo. No es a la ligera, no es hago por hacer. Vivo, santo y agradable. Que es vuestro culto racional. Sé lo que estoy haciendo. Sé. Y sé por qué estoy haciendo. Y sé a quién estoy haciendo. No para que los hermanos me impresionan, sino en gratitud por aquel que me amó y dio su vida por mí. El culto racional, hermanos, es una decisión consciente, no es una emoción pasajera. No se trata de me gusta o no me gusta el ambiente, sino de ofrecerse plenamente. La adoración verdadera se expresa en obediencia práctica, no en sensaciones místicas. No se trata de llorar en la alabanza, sino de caminar en santidad después de la alabanza. Es bueno llorar en la alabanza, maravilloso. Pero sabe, es bueno cuando salís y terminás la alabanza. Ese quebranto en tu corazón prosiga para que tú puedas glorificar a Dios en tus palabras, en tus hechos, en tus compromisos, en toda tu forma de vivir. Amén y gloria a Dios. La mente renovada reemplaza el sentir por el saber. ¿Qué es lo que nos califica diferente de los animales? Somos conscientes, somos hombres conscientes. El pecado nos ha deturpado para perder la conciencia y vivimos en un mundo que cada vez nos lleva a vivir ¿qué? De una forma sin conciencia. ¿No? Los matrimonios hoy están se separando porque el porcentaje más grande no sentimos más nada. Siendo que no es por sentir, en lugar de decir qué es lo que tenemos que hacer para comenzar a sentir y vivir, nos dejamos que el barco mueva solo y después no sentimos nada. ¿Y cuál es más fácil? Bueno, abandonamos y buscamos otro. Y así un víctima busca otra víctima y un víctima busca otra víctima buscando solución y no hay solución. No hay solución. La solución está cuando realmente tomamos conciencia, comenzamos a hacer cambio. Comenzamos a dejar que Dios nos transforma, nos cambia. Entender que Cristo está conmigo todos los días no es por sentir. ¿Cristo está acá? ¿Sentís? No, yo lo siento, pero tengo plena convicción que está. Plenamente tengo la convicción que está. El verdadero culto, hermano, no es una explosión emocional, sino una rendición racional. Cuando mi mente está sujeta a Dios, mi cuerpo está entregado para Él y mi vida está dispuesta para que haga de ella lo que Él bien quiere. Esto es el culto que Dios busca. Imaginemos una mujer embarazada, ¿no?
Nosotros cuando tuvimos 2 hijos, y con esta nena, mi esposa no sintió nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero cuando mi primer hijo, parecía que hay un mundial adentro. De verdad, que a veces incluso se veía, creo que las mujeres que han sido pueden dar testimonio de esto. Y a veces mira, y como que es increíble. Pero con esta no sintió nada. Ahora imagínate que mi esposa vaya al médico y le diga, doctor, creo que no tengo el bebé porque no la siento. ¿No? El médico le digo, bueno, voy a dar pase para un psicólogo porque necesitas un psicólogo. No, eso no. El embarazo cuando es constatado embarazo, ¿es algo para sentir o para vivir? Cristo así en nosotros. Cristo ya está en nosotros. Haré de ustedes mi lugar de vivir. Vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo donde Dios habita. Solo que ese cuerpo todavía está sujeto al pecado. Es decir, hay momentos que puedo sentir y hay momentos que no puedo sentir. Pero eso no cambia la certeza de que soy hijo de Dios. De que entregué mi vida a Dios. Porque cuando la Biblia dice que fuimos sellados por el Espíritu de la promesa, que es la garantía de nuestra salvación hasta aquel día, esto es una realidad, no es una emoción. Así que cada cristiano tiene que tener la certeza, cuando entregué mi vida a Cristo, ya soy propiedad de Él. Ya fui sellado por el Espíritu, tengo el Espíritu dentro de mí y esa es la certeza. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque esto, hermano, es lo que nos consuela en nuestras debilidades y fragilidades, momentos difíciles. Como cristianos vamos a tener momentos difíciles. Recuerda que los 2 casas tuvieron lluvia, viento, tempestad, ríos que subieron. Solo aquel que estaba cimentado encima de la roca, que es la palabra de Dios, permaneció firme. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios decía, Dios está conmigo, aunque estoy pasando por esta situación. Y Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Y esto es la promesa de Él. Y esa es la certeza, sintiendo o no. Es una convicción que tú tienes que creerla o no. Así que, hermanos, la fe es confiar plenamente en Él. Habacuc dice en su libro, el profeta que cuestionó a Dios por la maldad y que no pudo tener respuesta de Dios, termina su libro diciendo, aunque la higuera no florezca, no haya fruto en la vid, el producto de la olivera mienta, no haya leche en las vacas, ni carne para comer, yo en Él me alegraré y en Él esperaré. Esa es la convicción. Es el hombre que dijo, justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque dice eso Habacuc. Conocía a Dios. Conocía a Dios. Por eso Jesús dijo, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti por único Dios verdadero. Y ese conocimiento es conocimiento interior, verdad, por medio de las escrituras que Dios dejó para nosotros. Si no, saca las escrituras, ¿cómo conoces a Dios? Saca la Biblia, ¿cómo conoces a Cristo? No hay forma. La única forma que conocemos el autor y el salvador de nuestra vida por medio de las escrituras. Y cuando las escrituras entran en mi corazón, siento plenamente la realidad de Dios es una verdad inconfundible, inmutable, no cambia. No cambia, depende de mis emociones, permanentemente es. Cuando Dios me dice y te dice, sos hijo mío, no depende de cómo estás de ánimo. Pero lo contrario, cuanto más débil, cuanto más frágil, cuanto más desanimado, ahí el amor de Dios se manifiesta para levantarte, para infundirte aliento. Pero para decirte también, levántate conmigo. El gozo de Dios, hermano, no depende del fruto, sino del fundamento. El gozo de Dios depende del fundamento. Habacuc no tenía cosecha ni razón para sonreír, pero tenía fe para creer en el Dios que conoce. Jesús en Getsemaní, a pocas horas de su crucifixión,
¿Sabe lo que dijo Jesús? Mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero dije, Padre, pasa de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en profunda aflicción, y creo que ninguno de nosotros puede entender la aflicción que Jesús estaba pasando, llevando la culpa de toda la humanidad sobre él. Pero aún en angustia, ¿a quién le levantó su voz? A Dios. ¿Y cuál es su mayor anhelo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. No lo digo, Señor, haceme sentir mi gozo y alegría. Pero Hebreos nos dice, ¿sabe lo que nos dice Hebreos? Por el gozo puesto delante de él, sufrió todo lo que sufrió en la cruz. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. Conocía a Dios y sabía que era necesario pasar por esa angustia, es necesario pasar por la cruz, es necesario morir por la humanidad para venir a ser el autor de la salvación de todo pecador. Y por ese gozo dijo, vale la pena. No vengo por lo que siento, vengo por lo que debo hacer. Y cumplió plenamente ¿qué? La voluntad de Dios en su vida. Así que no esperó sentir, sino vivir el propósito y la voluntad de Dios escrita desde Génesis hasta el fin. Y cumplió en su propia vida. Así que, hermanos, los sentimientos son el clima, la fe es el timón. ¿Me entiende? Los sentimientos son el clima, la fe es el timón. Lo que te lleva y te marca la dirección es el timón de tu vida que Dios, no son tus emociones. Así que, hermanos, quiero terminar y hacer énfasis en que caminar con Dios no es necesario sentir. No estoy diciendo que no debemos sentir, sentimos, como en todo. Pero Dios no es para ser sentido, sino para ser conocido. Dios no se siente y se obedece. Dios no se siente y se vive. Dios se adora con la mente renovada. Y la fe firme del creyente es independiente de lo que está sintiendo. Así que te pregunto en esta mañana, ¿cómo te sentís? Es contradictorio mi pregunta, ¿no? Entonces te pregunto ahora, ¿qué sentís? La hermana está sintiendo algo, la otra hermana algo, la otra, el que está con dolor de la muela está sintiendo otro. El que vino con un problema de su casa está sintiendo otro. Ahora yo te pregunto, ¿cree realmente que Dios está acá? ¿Cree que Dios es la respuesta a tu problema, a tu inquietud, a tu debilidad, a tu depresión, a tu matrimonio, a tu familia? ¿Cree que Dios es la respuesta? Si crees que Dios es la respuesta, hermano, levántate y vamos a orar. Levántate y ora y tú conmigo a ese Dios que está entre nosotros. Recordando siempre que Jesús dice, conoceréis la verdad te hará libre. Así que antes de comenzar a orar, yo te pregunto en esta mañana, si ese día fue tu último día, ¿dónde pasarás la eternidad? Si al salir de este lugar fuera tu último día hoy, y lo digo porque realmente yo perdí a mi esposa en 1 hora. Así que tengo varios motivos más que la Biblia para decirte, y más de la realidad que conocemos como seres humanos, de que la vida es un soplo, es un latido de corazón. Así que te pregunto, si en esta mañana fuera tu última mañana, ¿dónde pasarás la eternidad? Mira, la Biblia lo dice, que no hay más que cielo y infierno. El infierno no fue hecho para los hombres. Por eso Cristo murió en la cruz para darte vida, perdón y salvación. Pero está en la decisión tuya. Está la decisión tuya para que decirle, Señor, toma mi vida en esta mañana. Señor, quiero que tú guíes mi vida, quiero que tú transformes mi ser, quiero caminar contigo, quiero que tú me marques mi vivir y mi morir, y que realmente encuentres el perdón en Cristo Jesús. Así que oramos juntos. Y si realmente todavía Cristo no es tu Señor,
pedirle, Señor, salva mi vida y sé el Señor de mi ser. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Acá